En el mundo de la maquinaria pesada, hay nombres que se pronuncian con respeto. Y luego está el Komatsu D575A, una leyenda viviente que redefinió lo que significa ser el bulldozer más poderoso del planeta. Todo comenzó en Japón, en la década de 1980. La empresa Komatsu Ltd., fundada en 1921 por Meitaro Takeuchi, había pasado de fabricar equipos de minería básicos a convertirse en una potencia mundial de la ingeniería mecánica. Pero a fines de los 80, Komatsu tenía un objetivo claro: superar a Caterpillar, su eterno rival estadounidense, y construir la máquina más grande que la humanidad hubiera visto. Así nació un proyecto secreto conocido internamente como el D575 Prototype. El desarrollo comenzó en 1989, en la planta de Komatsu Osaka Plant, donde un grupo reducido de ingenieros trabajaba bajo estricta confidencialidad. La idea era simple en papel, pero titánica en ejecución: construir un bulldozer que pudiera mover más tierra que cualquier otro con una sola hoja de empuje. Tras varios prototipos, en 1991, Komatsu presentó oficialmente al mundo su monstruo de acero, el Komatsu D575A2 Super Dozer. Medía más de 12 metros de largo, casi 5 metros de alto y pesaba 152 toneladas métricas. Su hoja frontal tenía el tamaño de una pequeña casa, más de 7,3 metros de ancho y una capacidad de 69 metros cúbicos de material por empuje. Pero su verdadero corazón era un motor diésel Komatsu SA12V170E de 12 cilindros en B, con una potencia de 1150 caballos de fuerza. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a más del doble de la potencia de un tanque de guerra moderno. Cuando este monstruo rugía, el suelo temblaba. El primer D575A fue probado en las minas de Kushiro, Hokkaido, Japón, donde demostró su poder descomunal al mover cantidades de tierra que antes requerían dos máquinas Caterpillar D11 trabajando. Su eficiencia era tal que podía remover 900 toneladas de material por hora. En los años siguientes, Komatsu desarrolló variantes como el D575A SD Super Dozer y más tarde, en 2001, la versión mejorada D575A3 SD, que se convirtió en el estándar para las minas más exigentes del mundo. Esta última versión incorporaba una transmisión automática avanzada, sistemas hidráulicos de respuesta rápida y una cabina presurizada con control climático, algo revolucionario para la época. Los operadores describían la experiencia como conducir un edificio con orugas. Desde el asiento del piloto, el mundo exterior parecía pequeño. La hoja del bulldozer podía enterrar un camión entero en segundos. El sonido de su motor, un rugido grave y continuo, se convertía en el pulso de toda la mina. Uno de los episodios más recordados fue su despliegue en las minas de carbón de Wyoming, Estados Unidos, y más tarde en las arenas bituminosas de Alberta, Canadá. Allí los ingenieros estadounidenses quedaron impresionados por su capacidad de empuje, pero también enfrentaron un problema. Su tamaño era tan grande que complicaba el transporte. Mover un D575A requería desmontar la hoja, la cabina y las orugas, cargarlas en varios camiones y luego reasemblarlo en destino. Solo este proceso podía costar más de $250,000. Su precio de venta original rondaba los $2 millones, aunque los costos operativos lo convertían en una inversión solo viable para las mineras más grandes del planeta. Aún así, su reputación creció rápidamente. En foros, ferias industriales y documentales, el D575A se volvió un símbolo de poder mecánico. Su figura fue incluso comparada con criaturas míticas, recibiendo apodos como Beck-Trexella, The Mountain Mover y la Bestia Amarilla de Komatsu. Técnicamente, la hoja del D575A podía empujar casi 2 veces más material que un Caterpillar D11, y su tracción permitía abrir paso incluso en suelos congelados o rocas fragmentadas. Su sistema de control de tracción electrónico ajustaba automáticamente la potencia entre las orugas para mantener estabilidad, algo adelantado a su tiempo. Sin embargo, como toda leyenda, su reinado tuvo un final. Con el paso de los años, la minería mundial comenzó a buscar máquinas más eficientes y fáciles de mantener, aunque fueran menos poderosas. El D575A, aunque impresionante, tenía un alto consumo de combustible, casi 350 litros por hora, y requería equipos especializados para su mantenimiento.
A principios de la década de 2010, Komatsu dejó de producir el D575A, enfocándose en modelos más compactos y tecnológicos como el D475A8. Aún así, muchos de los D575A originales siguen operativos en minas privadas de Norteamérica y Oceanía, algunos con más de 30 años de servicio continuo. Su legado permanece como una obra maestra de la ingeniería pesada, un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ingenio humano cuando la única meta es dominar la Tierra misma. Hoy, los ingenieros que trabajaron en el proyecto D575A lo describen como su mayor orgullo. Y aunque Komatsu no ha vuelto a fabricar nada de su tamaño, el mito sigue vivo. En redes sociales, videos de estos gigantes recorriendo minas alcanzan millones de vistas y cada vez que uno de ellos arranca su motor, el mundo entero escucha el rugido del pasado. Mientras el Komatsu D575A conquistaba titulares y rompía récords en los años 90, en el otro lado del mundo, su eterno rival no se quedaba de brazos cruzados. Caterpillar, el gigante estadounidense nacido en Illinois en 1925, tenía un objetivo muy claro: no dejar que Japón se llevara la corona del poder absoluto sobre la Tierra. Y así, en sus laboratorios de Peoria, comenzó la historia del Caterpillar D11, una bestia amarilla diseñada no solo para igualar al Komatsu, sino para superarlo en resistencia, tecnología y eficiencia operativa. El linaje del D11 se remonta a 1986, cuando Caterpillar lanzó la primera versión del D11N. Fue el resultado de décadas de evolución desde los primeros modelos D9 y D10, máquinas que ya dominaban la minería a cielo abierto. Pero el D11 era diferente, más grande, más inteligente y construido con una mentalidad norteamericana de ingeniería robusta, donde la prioridad era que nada lo detuviera, jamás. Desde su debut, el D11 impuso respeto. Medía más de 10 metros de largo, 4.7 metros de alto y pesaba más de 112 toneladas métricas. Su motor diésel Caterpillar 3508B, un V8 turboalimentado de 58 litros, entregaba una potencia de más de 850 caballos de fuerza, aunque versiones posteriores superaron los 900 HP con una eficiencia de combustible sorprendente para su tamaño. A diferencia del Komatsu D575A, el D11 no buscaba ser el más gigantesco del planeta, sino el más equilibrado entre fuerza, maniobrabilidad y fiabilidad. En los campos mineros de Australia, Sudáfrica y Chile, el D11 rápidamente se ganó la fama de ser el bulldozer que nunca muere. Su diseño modular permitía reemplazar motores, transmisiones y sistemas hidráulicos en cuestión de horas, no días, lo que lo hacía mucho más rentable para las operaciones que trabajaban 24/7. Su cabina, presurizada y climatizada, ofrecía una visibilidad panorámica, con controles ergonómicos asistidos por computadora, una rareza absoluta para su época. A principios de los 2000, el modelo D11R Carry Dozer introdujo mejoras cruciales: una hoja con curvatura avanzada que no solo empujaba, sino que cargaba el material, reduciendo la resistencia del suelo y mejorando la eficiencia del empuje. Mientras el Komatsu apostaba por la brutalidad, Caterpillar apostó por la inteligencia mecánica: sensores electrónicos, gestión hidráulica adaptativa y un sistema de tracción controlado electrónicamente que evitaba pérdidas de potencia en suelos inestables. Con el paso del tiempo, el D11 evolucionó en varias versiones emblemáticas: el D11R, el D11T y finalmente el D11XE, presentado en 2019, que marcó un antes y un después. Esta última versión incorporó propulsión eléctrica asistida, un sistema híbrido que aprovechaba la energía cinética del frenado para alimentar los sistemas hidráulicos, reduciendo el consumo de combustible hasta un 25%. El motor C32B, de 32 litros, con 1.150 caballos de fuerza, ponía al D11XE prácticamente a la par de potencia con el Komatsu D575A, pero con una eficiencia y sostenibilidad imposibles en los 90. Las pruebas en la mina de hierro de Pilbara, Australia, demostraron su superioridad operativa. El D11XE
podía trabajar 22 horas continuas al día, con mantenimientos programados cada 500 horas y una disponibilidad mecánica del 97%. Los operadores decían que el D-11 no se conduce, se pilota, y Caterpillar adoptó esa filosofía incorporando pantallas táctiles, navegación GPS de precisión milimétrica y sistemas de control remoto. En 2023, incluso se presentaron los primeros D-11 completamente autónomos, capaces de trabajar sin conductor humano, coordinados mediante inteligencia artificial y monitoreo satelital. Pero la grandeza del D-11 no se mide solo en tecnología, sino en historia. Durante los rescates tras el huracán Katrina en 2005, los D-11 fueron enviados a Nueva Orleans para limpiar escombros y abrir rutas de emergencia, moviendo toneladas de concreto colapsado donde ninguna otra máquina podía entrar. También han sido protagonistas en documentales, series y ferias industriales, donde su sola presencia impone un respeto silencioso. Su sonido grave de su motor es casi un himno en las minas más extremas del planeta. Visualmente, el D-11 es pura potencia contenida. Su hoja de empuje mide más de 5.5 metros de ancho y puede mover más de 45 metros cúbicos de tierra en un solo avance. Su tren de rodaje elevado, característico de Caterpillar, le permite mantener una tracción impecable incluso en terrenos irregulares, algo que ha inspirado a competidores y marcas menores durante décadas. Comparado frente a frente con el Komatsu D575A, el D-11 parece menos intimidante, pero su verdadera fortaleza está en su durabilidad y costo operativo. Mientras el gigante japonés necesitaba transporte en piezas y un equipo de montaje especializado, el D-11 podía ser trasladado casi completo, ensamblado en horas y listo para operar. Esa versatilidad convirtió al D-11 en el bulldozer más rentable de la historia moderna. Actualmente, más de 700 unidades D-11 siguen en operación alrededor del mundo, algunos con más de 40.000 horas de trabajo sin reemplazo de motor, un récord que habla por sí solo. Y aunque Komatsu detuvo la producción del D575A, Caterpillar continúa desarrollando y fabricando nuevas versiones del D-11, incorporando materiales más ligeros, inteligencia artificial y sistemas eléctricos que prometen redefinir el futuro de la maquinaria pesada. El D-11 se ha convertido en el estandarte de Caterpillar, un símbolo de poder sostenido, evolución constante y fiabilidad sin precedentes. En esencia, representa el espíritu estadounidense, resistente, práctico y diseñado para durar generaciones. Así, mientras el Komatsu D575A quedó en la historia como el más grande, el D-11 sigue escribiendo la suya como el más imparable. Dos filosofías distintas, dos colosos enfrentados por la supremacía del suelo. Uno apostó por el tamaño, el otro por la perfección. Y en esa eterna rivalidad, el mundo de la ingeniería pesada encontró su equilibrio entre la brutalidad japonesa y la precisión norteamericana.